84 personas que están en este momento, 86, 85 personas, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Qué hora es? De acuerdo a 10:44. He dicho que 10 menos cuarto voy a dejar de ingresar, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, empecemos. Bueno, habíamos quedado en esta transparencia, ¿sí? Habíamos dicho que el petróleo se extrae de yacimientos que se encuentran en estratos inferiores de la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Se ha extraído. Bueno, por eso es que se llaman la calidad del asfalto depende del crudo del cual se ha extraído. Del cual se ha extraído. ¿Ya? Esto yo les había indicado que los petróleos asfálticos, los petróleos que son buenos en América, de América estoy hablando, están desde Venezuela para arriba. Es interesante cuando yo he empezado, o sea, uno va aprendiendo todos los días. Uno va aprendiendo todos los días. ¿Ya? Y resulta que yo tenía algunos parámetros de cementos asfálticos brasileños, argentinos, sobre todo brasileños, argentinos, y algún que otro chileno. Digo chileno, algún que otro, digo, porque ellos no tienen, bueno, no tienen petróleo. Lo que ellos hacen es comprar petróleo crudo y procesar el cemento asfáltico. Hoy en día parece que ya ni eso hacen, ¿ya? De todas maneras, hay todavía algo de cemento asfáltico chileno, pero que es muy poco utilizado. Entonces, ¿a qué voy? Que el cemento asfáltico, ya lo he dicho, que el cemento asfáltico brasileño y argentino son semiasfálticos o semiparafínicos. Eso, o sea, para de Brasil, Argentina, para el lado suroeste, el cemento asfáltico es de calidad media, intermedia o media, como quieran. ¿De acuerdo? Ahora, el cemento asfáltico que viene de Ecuador y de Perú realmente es malo, no es bueno. ¿De acuerdo? De todas maneras, yo conozco Perú, he viajado por sus carreteras y una de las cosas que me interesa es precisamente esto. Yo he visto muchos problemas, muchas fisuras en sus carreteras. Hace aproximadamente unos 7 años atrás. Últimamente no sé cómo estará, porque estos últimos años, inclusive desde hace 10 años, ya van utilizando cemento asfáltico polimerizado, ¿de acuerdo? Entonces yo supongo que deben estar mucho mejor. Pero a ver, cualquiera que conozca Lima, hay sectores del aeropuerto a la ciudad de Lima, al centro mismo de Lima, ese camino realmente tiene muchos problemas. Ahora, aquella persona que vaya aquí al desaguadero va a ver o sea, nosotros podemos verificar nuestro pavimento hasta la frontera, y de la frontera para allá el cemento asfáltico o mezcla asfáltica peruana, pero esa mezcla asfáltica peruana es mucho mejor que la mezcla asfáltica boliviana, ¿no? Si uno va viendo estos aspectos. Ahora, no conozco, o sea, no sé cuándo lo han implementado, cuándo lo han puesto, etcétera. Pero esto le estoy hablando de hace unos 3 años atrás, cuando he ido y he visto. Una de las cosas que más veo es eso, o sea, porque es mi profesión. Entonces yo veo la calidad con la que está en ese momento el pavimento.
Ahora, ese pavimento parecía nuevo, parecía, pero no se puede asegurar que el cemento, que la mezcla, que el pavimento era nuevo. Entonces era muy, bueno, por lo menos yo he visto ese día, porque fue un momento el que fui, que el pavimento era muy bueno, que estaba no era muy bueno, sino estaba en excelentes condiciones, mucho mejor que el lado boliviano. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco se puede sacar por una simple mirada conclusiones, no se puede sacar conclusiones. Si yo tuviera, por ejemplo, nosotros hemos estudiado bastante el tramo Huaki de Saguadero antes que se haga la, la pavimentación encima del cemento asfáltico polimerizado. Es el mejor tramo, ya les he indicado eso, que se ha utilizado con pavimento, con cemento asfáltico polimerizado. En Bolivia ha sido el mejor tramo. Pero les estoy hablando del 2011 fue la última vez que fuimos y es interesante cómo empezaron a aparecer las fisuras por todo lado, ¿ya? Entonces, esto del asfalto, de la pavimentación asfáltica, no es sencillo, no es simple, ¿ya? Tienen que tener ustedes un bagaje bastante de estudios, de de, de, ay, de todo lo que ustedes vayan trabajando en el tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es la palabra? Mucho me olvido las palabras. Bueno, entonces, estudios sobre todo y sobre todo experiencia. La experiencia es fundamental, no solamente en asfalto, sino en cualquier área, ¿no? Eso también se ha dicho, hay chiquitos que van de las católicas, de las EMIs, ya como gerentes, están ahí, sin saber un pito de lo que están haciendo. Lamentablemente las cosas en nuestro país son así. Bajo te van trabajando. Y van aprendiendo, van aprendiendo. Eso es lo de bueno, ¿no? Hoy en día con este problema que tenemos prácticamente se ha debido parar todo lo que es carreteras. Pero bueno, paciencia, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos a lo nuestro. Los petróleos asfálticos básicamente van desde Venezuela para Ecuador. En Ecuador, por lo menos los cementos asfálticos que he llegado a analizar de Ecuador y Perú son malos, ¿ya? Son parafínicos y no debería utilizarse, aunque los peruanos se utilizan. ¿Ya? Eso he visto, eso argentino y el brasileño, directamente, porque lo hemos analizado, he estudiado bastante, sobre todo el cemento asfáltico brasileño, hemos trabajado bastante con el cemento asfáltico brasileño, porque en su época costaba relativamente barato, tan barato como el peruano. Entonces he utilizado mucho cemento asfáltico brasileño, que era mucho mejor, bueno, que era mejor, no mucho mejor, que era mejor que el cemento asfáltico peruano. ¿De acuerdo? Hace unos 5 años atrás que el precio del cemento asfáltico brasileño volvió a subir. Entonces, desde ese entonces, básicamente, por lo menos en la parte occidental, no sé cómo será en la parte oriental, en de parte occidental de Bolivia, no bien. En Tarija utilizan cemento para que nosotros lo evaluemos, ¿ya? Hoy en día ya existen en Oruro, en Cochabamba y parece que en Santa Cruz. En Santa Cruz no está todavía, por lo que he visto, todavía no está muy bien, pero ya hay gente que análisis en este momento, por ejemplo, yo sé que he dado algo acerca sobre esto también.
ya están implementando. Precisamente un muchacho que está haciendo su proyecto de grado de la UPA vino la semana pasada, el viernes, y me conversó. Quería hacer una mezcla asfáltica con el Superpeb. Yo le dije, no sé nada del Superpeb. O sea, si bien he leído sobre todo, otra cosa es agarrar, y tocar y ver, ¿de acuerdo? Pero sí he visto bastante sobre el análisis al cemento asfáltico con el Superpave o Superpave, ¿de acuerdo? Entonces, en base a estos criterios, el cemento asfáltico que va desde Venezuela para arriba realmente es excelente. Es excelente. O sea, comparado con el cemento asfáltico brasileño y el argentino, es pues otra cosa. Y pero yo les digo, chicos, esto puede ser pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran los mejores cementos asfálticos en América? Yo no conozco el cemento asfáltico estadounidense. No conozco, no sé, no les puedo decir nada al respecto. Pero con seguro, el año pasado estaba, y ahí he visto los ticos de México para abajo. A mí me ha sorprendido las características que tiene en relación al cemento asfáltico brasileño y argentino, y peor respecto al peruano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cemento asfáltico de Venezuela para arriba es muy bueno. ¿Ya? Eso, en función de eso, en base a lo que yo analizaba en cuanto a los resultados que ellos me presentaban en cuanto a sus normas y evaluaciones. Ellos tienen una normativa y ahí en la normativa dice unos parámetros que te definen cuán bueno es el cemento asfáltico. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, en base a esa experiencia, yo les digo, el cemento asfáltico de Venezuela para arriba es excelente. Ahora, el cemento asfáltico brasileño argentino es, como dice acá, semiparafínico o semiasfáltico. Y el cemento asfáltico peruano es parafínico. Que bien yo también les digo eso, que bien lo han utilizado como cemento asfáltico polimizado, lo están utilizando. Pero no tampoco puedo decir si realmente está bien, está mal, porque yo no he trabajado con ellos. Sí, yo he ido desde Lima hasta con el objetivo de ver esto, ¿ya? Y ya, de Lima aquí a La Paz me vine en avión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pasando este aspecto. A ver, ¿a qué hora entra? Petróleo. Bueno, han escuchado, ahí está mi reloj. La destilación del petróleo se separa en sus distintos componentes que se clasifican en orden de densidad decreciente, desde la gasolina hasta el residuo pesado que se deposita en la parte inferior de las torres de destilación. A ver, ¿qué quiere decir esto? En orden de densidad decreciente. La gasolina es un material que tiene una densidad relativamente baja en comparación con el cemento asfáltico. Ahora la gasolina, la gasolina para aviones es más liviana, la gasolina en generalizar. El queroseno es un poco más pesadito que la gasolina, y así sucesivamente, digo que es el más pesado. ¿De acuerdo?
El asfalto procede de esta destilación con un proceso posterior. Eso también. Ay, estoy haciendo. Entonces, esta pantallita lo van a ver en muchos libros. Resume eh, cómo se extrae el petróleo y el asfalto específicamente. Ustedes ven en la parte inferior cómo se obtiene el petróleo, el gas. Nosotros tenemos poco petróleo, muy poco petróleo, pero tenemos harto gas, bastante gas. Pero de acuerdo a lo que usted oye en noticias, últimamente dicen que ya ni siquiera gasten. Pero bueno, ya nosotros, de acuerdo a esta figurita que ven aquí, que la que estoy señalando, tenemos poco petróleo y un montón de gas, se supone. Entonces ese gas se está extrayendo. Y el petróleo y el poco petróleo que se tiene se está procesando en Cochabamba. Y ahora ahí también por factores, esto de la transparencia es grave en nuestro país, entonces se puede procesar el petróleo, pero el petróleo del residuo mismo del asfalto que tenemos, pero lo envían a Chile y en Chile lo procesan y gastamos un montón de dinero, pudiendo hacerlo nosotros sin ningún problema, ¿ya? Pero bueno, esas cosas se hacen en nuestro país. Es una pena, pero es así. De acuerdo, se extrae el petróleo, aquí hay un almacenaje primario, donde se almacena como el cemento, el petróleo, ¿sí? Luego en el bombeo y todo va a pasar a una red mediante un serpentín. Esta palabrita se utiliza mucho en este proceso, ¿de acuerdo? Se separa mediante un condensador fíjense aquí, destilado ligero, la gasolina, ¿sí? De su disolvente ligero, ¿de acuerdo? Gasolina para avión, gasolina para auto, etc., disolventes ligeros. Y fíjense, destilado medio, el queroseno, hasta los aceites combustibles, ¿de acuerdo? Y el destilado pesado es el aceite diésel hasta los lubricantes, ¿de acuerdo? Todo esto se procesa para utilizarlo básicamente en el uso de automóviles, aviones, todo lo que se refiere al movimiento de vehículos en el mundo, ¿ya? Hasta ahora, si bien en Alemania, yo escucho bastante de Alemania, se trata de ya implementar automóviles o móviles que estén en base simplemente a electricidad, no se está consiguiendo en porcentajes ni siquiera mínimos reemplazar a las movilidades que usan gasolina, ¿de acuerdo? En alguna medida en Brasil se ha utilizado el alcohol con algo de gasolina, ¿de acuerdo? Pero no se consigue totalmente el uso de la gasolina, eliminar el uso de la gasolina, ¿de acuerdo? Luego, fíjense aquí abajo, aquí está el residuo de todo este proceso, ¿de acuerdo? De este residuo, entonces vamos a los alambiques donde se encuentran los asfaltos oxidados. Vamos a ver qué es un asfalto oxidado. De todas maneras, de aquí, de este proceso, nosotros obtenemos el asfalto refinado al vapor, dice, y aquí el asfalto proveniente de alambiques donde se está procesando el petróleo. Entonces aquí nosotros tenemos materiales asfálticos. Todo lo que ustedes ven aquí es asfalto diluido, SC, MC, LC. Todo esto es asfalto diluido, o sea, cemento asfáltico con gasolina, cemento asfáltico con queroseno, cemento asfáltico con algunos tipos de aceite. Y acá está el cemento asfáltico. Fíjense, este es el cemento asfáltico. Asfalto de pavimentación de penetración, 45, 50, 60.
60, 70, 70, 85, 85, 100. Nosotros utilizamos en el altiplano boliviano, utilizamos el 85-100, el cemento asfáltico 85-100. ¿Qué quiere decir 85? 100 es la penetración, 85 décimas de milímetros. Vamos a ver con cuidado. Este es el cemento asfáltico que se utiliza. En zonas mucho más altas se utiliza el 100-120, pero a nuestro país no llega el 100-120, lo que llega es el 120-150. A nuestro país llega el 60-70, que se lo utiliza en Santa Cruz, en Beni y en Pando, en aquellos climas donde el clima es caliente, ¿de acuerdo? En parte de Cochabamba ya sí, parte de Tarija, parte de Chuquisaca, ¿de acuerdo? Yo por lo menos nunca he tenido experiencia con cemento asfáltico 40-50 o 50-60. Nunca he manejado esos cementos asfálticos. Lo que sí, he manejado cemento asfáltico 60-70, tanto argentino como brasileño, también chileno, pero chileno hace rato, hace unos, yo les diría unos 10 años atrás. Hoy en día ya básicamente no he vuelto a utilizar cemento, no he vuelto a analizar cemento asfáltico chileno, ¿de acuerdo? Ahora, el 120-150 es el que más se utiliza en la fabricación de asfaltos diluidos, ¿ya? De asfaltos diluidos, MCSC, borrado. Aquí está. Entonces, asfaltos diluidos. Este 85-100 es lo que llega acá, al occidente. 60-70 al oriente. El 120 muy rara vez. Yo nunca he visto, ¿de acuerdo? Pero sí el 120-150. ¿De acuerdo? 120-150. Entonces, de ahí pasa a mezclarse con gasolina. En muchos casos se obtiene directamente. En otros casos se mezcla con gasolina o con queroseno o con aceite para obtener los asfaltos diluidos. ¿De acuerdo? Aquí ustedes, por ejemplo, no ven emulsiones asfálticas. Este es un cuadrito antiguo donde las emulsiones asfálticas todavía no se las introducen. ¿De acuerdo? Hoy en día, en nuestro país, eso también ya he comentado, se utiliza emulsiones asfálticas solamente para imprimación. No se está utilizando en pavimentos. ¿De acuerdo? Bueno. Clasificación. Un poquito vamos a... si bien es esta una clasificación antigua, la vamos a respetar. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos por su procedencia, ¿de acuerdo? Los betunes y el alquitrán. Betunes, naturales o nativos, que prácticamente hoy en día ya no hay el natural o nativo, que son líquidos y viscosos, rocas asfálticas, asfalto, betún unido a material inerte. Esto básicamente por el uso excesivo en las carreteras, hoy en día ya no tenemos. Y betunes artificiales provenientes de la destilación de petróleo. Eso es lo que hoy día básicamente se utiliza. Los betunes artificiales o los betunes o los semen de destilación de petróleo. Esta palabra de betún, nosotros, ya les he dicho también eso, en Sudamérica muy pocas veces utilizamos. Cuando se dice betún artificial es que lo utilizan, generalmente se lo utilizan los europeos, y más aún en España, betún. De acuerdo que es básicamente el cemento asfáltico.
cemento asfáltico o el asfalto estructural. ¿Ya? Esto básicamente, ya les he dicho también en la anterior clase, que viene de cierto tipo de plantas, ¿ya? Es un material orgánico. El betún en sí es un material orgánico, pero este material orgánico viene de plantas, ¿de acuerdo? Por su uso en pavimento. Esto lo vamos a repetir, pero esto es lo importante para nosotros. Esto es lo fundamental para nosotros, ¿ya? Nosotros generalmente aquí en el país lo que utilizamos es el cemento asfáltico. Básicamente en el país usamos cemento asfáltico para la pavimentación de carreteras, ¿ya? Este cemento asfáltico se lo ha utilizado como asfalto líquido o como asfalto diluido. El asfalto diluido da lugar a que nosotros utilicemos a este asfalto en la pavimentación. Son los dos puntos, el cemento asfáltico como tal y el asfalto diluido, es lo que más se ha utilizado en carreteras en nuestro país. Emulsiones asfálticas, eso les he comentado que en el origen no se puede, porque no tenemos todavía la tecnología apropiada para hacer esto. No tenemos el conocimiento adecuado para realizar esto, ¿ya? Hay un ingeniero chileno que está trabajando en el país, él sí tiene las condiciones, tiene el conocimiento, tiene la experiencia para utilizar emulsiones asfálticas, ¿de acuerdo? Pero en nuestro país, por lo que yo sé, hasta ahora no se ha utilizado emulsiones asfálticas en la pavimentación. En la pavimentación. Simplemente se ha utilizado en el rocío que se hace en las carreteras. O sea, yo, por ejemplo, hago la base, la subbase, la base, y encima de la base viene la carpeta asfáltica. Y sobre esta, para unir la carpeta base con la carpeta base con el pavimento, tengo que, con asfalto diluido o con emulsión asfáltico, con cierto porcentaje de cemento asfáltico, tengo que rociar su literatura. ¿Ya? No me acuerdo muy bien la palabrita en este momento. Bueno, y luego los asfaltos modificados con polímero. Esto también es interesante. Nosotros no sabemos de muy poco o nada sobre emulsiones asfálticas, pero hemos utilizado cementos asfálticos polimerizados bastante. Desde la primera carpeta es la que se ha hecho en Huaki de Zagualá. Después de eso pararon. Y desde el inicio de la carretera La Paz-Oruro se han empezado a utilizar cementos asfálticos polimerizados por todo lado. Y como les he dicho en la anterior clase, no sé si realmente les he dicho o estoy confundiendo con el anterior semestre. Este cemento asfáltico polimerizado no lo hemos aplicado bien. No lo hemos aplicado bien, ¿ya? Y en algunos casos yo he visto el cemento asfáltico polimerizado que venía de Brasil. Y lo he comparado con el cemento asfáltico polimerizado que venía del Perú. La diferencia era abismal. El cemento asfáltico peruano, implementado por nosotros que no tenemos experiencia, lo calentábamos el cemento asfáltico, hemos hecho pavimentos que no han durado ni siquiera una semana. A la semana ya se estaban fisurando. Era increíble. Después de unos tres meses me llevaban a mí, ¿qué ha pasado aquí? Yo ya suponía que es lo que pasó. Pero bueno, no puedes decir esto ha pasado porque no tienes tienes los criterios, tienes las herramientas, lo que no tienes no has estado presente en el momento de la pavimentación. Yo he participado en algunos proyectos que he estado en el momento de la pavimentación. Y ahí yo peleaba con la gente que implementaba el cemento asfáltico peruano. El cemento asfáltico peruano es muy duro.
y tenía que calentarse por encima de los 180 grados. Y no se puede calentar el cemento por encima de los 180 grados porque eso lo está envejeciendo. Y no entendían. Y tenían problemas porque el cemento asfáltico peruano lo llevaban, aunque en climas cálidos igualito se enfriaba y no podían compactar porque el cemento era duro. Entonces, con esa experiencia, les decía, no compren. Ahora, se ha utilizado un cemento asfáltico que ha venido de Rusia, con muchos de estos problemas, muy parecidos. O sea, aquí tenemos el problema de que no analizamos, no evaluamos bien el material que están comprando, sobre todo las pavimentadoras. Lo único que ven las empresas es cuál es más barato. Les importa un pepino si es bueno o es malo. No es que les importe un pepino, sino es que tienen una ignorancia tal, es tanta la ignorancia que compran simplemente el más barato y este cemento asfáltico no cumple las especificaciones. Es ignorancia. Esa es la palabra. No ignorancia normal, sino ignorancia profesional. Y eso es peor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces van a disculpar que ustedes hablen en ese sentido, pero es que es cierto, es cierto. No solamente en carreteras. Yo veo muchos problemas en muchas áreas. En muchas áreas. Inclusive, eso también les he comentado. Cuando utilizamos hormigón convencional, el hormigón con cemento Portland, ahí también cometemos unos errores terribles. Pero bueno, de acuerdo. Entonces, en el país hemos utilizado desde el 50 cemento asfáltico. ¿Ya? Cemento asfáltico en mezclas, sobre todo en mezclas. En aquellas, yo he egresado de la carrera en 1990 ¿cómo era? El 87 egresado. El 86, 87. Y tuvimos la suerte de viajar. Tuvimos la suerte de viajar al pavimento que se estaba haciendo entre Cochabamba y Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, ahí yo tuve una de las mejores experiencias en cuanto al trato al personal que estaba trabajando en carretera. Ahora no sé si ha sido por nosotros, por lo que nosotros hemos ido a ver, pero era increíble cómo tenían sus campamentos, muy bien organizados, excelente comida, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto el proceso de construcción de una carretera, todo el proceso. Me acuerdo muy vagamente, pero hemos visto inclusive hasta la pavimentación asfáltica. Pero en ese entonces nunca pensé dedicarme a esto, pero lo hemos visto. ¿Ya? Y eso era, de eso estoy seguro, el 86, cuando se ha hecho esa carretera. ¿Ya? Y parece que esa carretera se ha hecho nomás con muy buena ingeniería. Cuarto, ya después de muchos años yo fui a ver, el año pasado he ido a ver un tramo entre Cochabamba, bajando de Cochabamba al trópico, esa partecita. Ahí hemos implementado cemento asfáltico con caucho. ¿Ya? Eso en función de la investigación que estábamos haciendo en el Instituto de Ensayo de Materiales. Lamentablemente, con estos problemas, dos chicos entraron a hacer su proyecto de grado y no lo pueden leer hasta ahora con estos problemas. Ya, si Dios quiere, hasta fin de año vamos a tratar de leer. ¿Ya? Pero bueno, entonces, nuevamente, cemento asfáltico es lo que se ha utilizado bastante en nuestro medio. Es lo que más se conoce.
Por supuesto que hay algunas empresas serias, pero son muy pocas en nuestro país, ¿de acuerdo? Cemento asfáltico, pavimento asfáltico con pavimento, asfáltico con cemento asfáltico. Y asfaltos diluidos, ¿ya? Asfaltos diluidos que se ha utilizado en la pavimentación también. Y los asfaltos modificados con polímeros, que se han empezado a utilizar a partir del 2005 debe ser. Se han empezado a utilizar por todo lado. Y la mayoría de ellos con muy poco experiencia, con muy poco criterio. Tanto así que muy pocos proyectos a excepción. Eso también les he comentado. He analizado el tramo Uyuni-Potosí, un cierto tramo que se hizo con cemento asfáltico brasileño. Ese tramo duró 3 años, sin fisurarse. Fue el mejor tramo que he visto, después del tramo Joaquín de Saguadero. Pero los otros tramos a los 6 meses. No llegaban a los 6 meses. Ya se empezaba a fisurar. Pero eso exclusivamente si era cemento asfáltico brasileño por la mala aplicación. Si era cemento asfáltico peruano, era por la mala aplicación y por el cemento asfáltico peruano que por el poco criterio de evaluar el cemento asfáltico se utilizaba cualquier cemento asfáltico. Y los peruanos lo saben eso. Ex bolivianos no analizan, no evalúan nada. Al principio nos mandan un camioncito bien hecho, 2 camioncitos y el resto cualquier cosa. Y lo he visto eso. Con un proyecto que estuve entre La Paz y La Paz, Caranavi, para llegar lo he visto eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hoy en día se estaba utilizando bastante cemento asfáltico polimerizado, para todo y para nada. También les he comentado que en un pueblito pequeñito no se necesita, pues si no hay tráfico, le vas a poner cemento asfáltico polimerizado, pero igual le ponían cemento asfáltico polimerizado. Era increíble, pero bueno, es lo que nosotros hacemos por la ignorancia académica, por la ignorancia profesional. ¿De acuerdo? Bueno, pasando. Aquí tenemos un perfil de tipo de pavimento asfáltico flexible. Esto no lo han visto todavía con el ingeniero de cátedra, pero o tal vez lo hayan visto. Ustedes se fijan, tenemos un terraplén sobre coronamiento del terraplén, ¿ya? Esto se hace en muchos proyectos, pero en algunos proyectos como La Paz Oruro, por ejemplo, el terraplén era muy bueno. Entonces, sobre ese terraplén mismo de la carretera, sí se hacía una subbase. La subbase ya tiene especificaciones en cuanto a granulometría, en cuanto a características del material, etcétera, etcétera. ¿Ya? La subbase. Y la base, más aún, tiene mejores características que la base. Fíjense en el dibujito que la subbase es mucho más ancha que la base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la subbase es de menor calidad, si vale el término, en relación a la base. ¿De acuerdo? Y encima de la base está la capa de loladura o la capa de lodamiento, como dice ahí, ¿ya? Generalmente con una pendiente del 2% y que en la Banquino Berma va hasta 4% para llegar a la cuneta. Y ahí tenemos generalmente las cunetas se tienen que hacer. El agua se tiene que controlar, porque el agua es el enemigo fundamental de las carreteras. Si no se han hecho cunetas, eso es grave.
Eso es terrible. Es para que la carretera dure a 6 meses, en lo mejor de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el perfil tipo de un pavimento asfáltico, pavimento flexible. ¿De acuerdo? Básicamente lo que ustedes van a ver en teoría va a ser la subbase, base y capa de rodadura. ¿Bien? Van a aprender a diseñar la, estas capas. No sé si realmente eran de base, subbase, pero con nosotros deberíamos diseñar y vamos a tratar de hacerlo la carpeta asfáltica. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos algunas definiciones. Los asfaltos son materiales aglomerantes sólidos o semisólidos. ¿Ya? El asfalto, generalmente, cuando dice material aglomerante, sólido o semisólido, se refiere al cemento asfáltico. ¿Ya? Se refiere al cemento asfáltico. Cuando dice líquido, generalmente se refiere al asfalto diluido. Los asfaltos son materiales aglomerantes sólidos o semisólidos. Ahora, ¿qué es un sólido y qué es un semisólido? ¿Ya? Sólido es cualquier material sólido que lo conocemos bastante bien. Qué sé yo, un celular es sólido, un cuaderno es sólido. ¿Qué es semisólido? Esto es una característica fundamental y particular del cemento asfáltico. El cemento asfáltico, si ustedes lo tienen en una latita, en la mañana, sobre todo aquí en nuestro medio, en nuestro clima, en horas de la mañana es duro. A medida que va aumentando la temperatura y si esta se la expone al sol, esta se va fluidificando, pero no se va fluidificando así repentinamente y se vuelve como agua, sino que ya con el dedo índice, por ejemplo, en la mañanita, a las 7 de la mañana, tú apretas, no pasa nada, es duro, pero ya a las 10 de la mañana, 10, 11, 12, apretas, ya se marca tu dedo. Entonces va cambiando su solidez. ¿De acuerdo? Por eso se llama sólido o semisólido. Varían de color negro a pardo oscuro. Eso es interesante también. Un cemento asfáltico, cuando en un proyecto se utiliza un tipo de cemento asfáltico, es de un color, negrito, puede ser. Y si en algunos casos se llega a cambiar de cemento asfáltico, del brasileño al argentino, el cemento asfáltico argentino ya es más clarito y el color se nota clarito. Y a veces también cambia el color no por el cemento, sino por el tipo de agregado. El agregado también le llega a cambiar al cemento, a la mezcla asfáltica, en el color de la mezcla asfáltica. ¿De acuerdo? Y se licúan gradualmente al calentarse. Este cemento asfáltico se va licuando, cuyos constituyentes predominantes son bitúmenes o betumen que se dan en la naturaleza en forma sólida o semisólida y se obtienen de la destilación del petróleo. Aquí dice betún o bitumen, ¿no? El cemento asfáltico es 99.9%, 99.6%, mínimo 99.5% de betún. Por eso es que los españoles al cemento asfáltico le llaman betún. Nosotros hemos hecho experiencias con cementos asfálticos acá. Y el porcentaje de betún es básicamente 99.95, 96, 97. Es 100% básicamente betún. ¿Ya? Que se dan en la naturaleza en forma sólida o semisólida. Que se dan en la naturaleza en forma sólida o semisólida. Ya hemos visto eso. O se obtienen básicamente de la destilación del petróleo. Hoy en día, todo el cemento asfáltico que se utiliza en las carreteras proviene de la destilación del petróleo. O combinaciones de estos entre sí, o con el petróleo o productos derivados de estas combinaciones. Entonces, el cemento asfáltico combinado con el queroseno
Por ejemplo, nos dan un asfalto diluido. Con la gasolina, un asfalto diluido de curado rápido. Con el queroseno, curado medio. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con cuidado. El betún o bitumen es el material hidrocarburo de origen natural o pirogenado. Lo mismo, natural, ya no tenemos pirogenado, el que viene de la depilación del petróleo. O combinaciones de ambos acompañados por sus derivados no metálicos, que puede ser gaseoso, líquido o sólido y soluble. Esto es importante, en sulfuro de carbono. ¿Ya? El betún que se utiliza en la pavimentación tiene que ser soluble en sulfuro o bisulfuro de carbono. ¿De acuerdo? Si no es soluble, directamente no es betún. Y este es un aspecto muy importante. Material bituminoso. Sustancia que se caracteriza por presencia de betún, de la cual se puede ser extraído. ¿De acuerdo? Si bien este último concepto, el material bituminoso, se refiere al cemento asfáltico natural, básicamente, ¿no? Que dice sustancia que se caracteriza por presencia de betún, de la cual puede ser extraído. Hoy en día, nuevamente les digo, todo el cemento asfáltico que se utiliza proviene de la destilación de petróleo. Bueno, hace rato les había ya mostrado este cuadrito. ¿Bien? Clasificación por su uso en pavimentos. El cemento asfáltico en pavimentación asfáltica se tiene que calentar. El cemento asfáltico 60-70 se calienta generalmente hasta 160 grados centígrados. Exagerando, 160 grados centígrados. ¿Ya? 150, 140. El cemento asfáltico 85-100 no pasa de los 135, 140 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora, si es cemento asfáltico peruano, es grave. Tienen que calentar mucho. Autos diluidos la hacemos con neuro o otro tipo de acero. Si usted lo mezcla con gas, suele como el azúcar en el agua. Como el azúcar en el agua. ¿De acuerdo? Básicamente se disuelve todo y se mezcla muy bien con gasolina, con el queroseno, etc. Lamentablemente este asfalto diluido hoy en día se prohíbe su uso porque su aplicación genera mucha polución. ¿De acuerdo? Entonces en países como España, en países europeos, se ha prohibido el uso del asfalto diluido. ¿De acuerdo? Lo que sí se usa en esos países son las emulsiones asfálticas. ¿Qué es la emulsión asfáltica? Es la mezcla de cemento asfáltico y agua. Pero aquí es el problema, aquí no se puede mezclar el agua con el cemento asfáltico, no se puede mezclar. ¿Por qué se llama emulsión asfáltica? Porque lo que se ha hecho es minimizar o dividir, se el término, el cemento asfáltico en pequeñísimas partículas, darles una carga positiva o negativa y ponerlas con agua. ¿Ya? Esto también lo vamos a utilizar con calma, pero básicamente no se puede mezclar cemento asfáltico con agua. No se puede. Lo que se hace es dividir en pequeñas partículas el cemento asfáltico, darle una carga positiva y negativa y mezclarla con agua. ¿De acuerdo? Los asfaltos modificados. Los asfaltos modificados con polímeros. Eso no, yo creo que me estoy acordando del semestre pasado. Los asfaltos modificados con polímeros, en 90%, 95% en el mundo, para la aplicación en pavimentos, se lo mezcla con SDS, con estireno, butalbieno, estireno, ¿ya? Que es un tipo
de material que modifica y que le da mejores características al cemento asfáltico o al asfalto. ¿De acuerdo? Ahora, el asfalto multigrado no se mezcla con nada, no se mezcla con nada. Es un asfalto que viene ya procesado de planta con características diferentes al asfalto convencional. Una de las características diferentes es que es un asfalto que se tiene que aplicar en climas relativamente cálidos. Ahí funciona mucho mejor. En climas como el nuestro, utilizar asfalto multigrado es desde mi punto de vista, prohibitivo. ¿Por qué? Porque es un asfalto muy duro, muy rígido, que con el clima frío que tenemos empieza a rigidizarse y empieza a fisurarse rápidamente. El asfalto multigrado, pienso que no debería utilizarse en zonas altas por esta consideración. El asfalto multigrado tiene esa característica y lo hace apto para utilizarse en climas cálidos. ¿De acuerdo? Entonces, el que realmente se modifica con la adición de otro tipo de materiales es el asfalto modificado con polímeros. Y 90-95% en el mundo, y aquí en nuestro país con más razón, con el SBS. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es el cemento asfáltico? ¿Ya? Lamentablemente, simplemente vamos a ver algunas fotografías acá. Muchos conocen el alquitrán. Y inclusive mucha gente, muchos chicos cuando están pasando esta materia, aquí está el alquitrán. O sea, es muy difícil, chicos, tener alquitrán así a simple vista. No es fácil obtener alquitrán. Lo que es fácil, de alguna manera, verlo, es el cemento asfáltico. ¿Ya? No es fácil tener alquitrán como se tiene el cemento asfáltico. El cemento asfáltico se comercializa en turriles y muchos proyectos dejan por ahí botado, inclusive dejan botado cemento asfáltico. Hoy en día ya no se deja botado porque está costando, bueno, con la caída del precio del petróleo realmente ha bajado mucho el precio, pero uno de estos turriles llega a costar $1,000, llegaba a costar $1,000, ¿ya? Un turril de cemento asfáltico. Y le estoy hablando de un cemento asfáltico convencional, más barato, hasta $800, hasta $700, $600 en el mejor de los casos. Ya, pero con lo que ha bajado el petróleo, esto ha llegado a costar, hoy en día debe costar, ya no creo los $1,000, debe costar $200. Entonces, una empresa hace rato, cuando los precios eran relativamente más baratos, si tú tenías que hacer tu proyecto, te lo regalaban. Te regalaban. Yo hemos tenido la suerte de que nos han regalado cemento asfáltico polimerizado, un turril, que eso vale $1,000. Y con ese cemento asfáltico muchos chicos han hecho sus proyectos de grado. ¿De acuerdo? Entonces, los cementos asfálticos, fíjense, ¿qué es un cemento asfáltico? Asfaltos refinados, ¿ya? O tratados, o combinados, o la combinación de estos asfaltos con aceites de consistencia apropiada para trabajos de pavimentación. ¿Ya? Entonces, asfaltos refinados. Por supuesto que el cemento asfáltico que se utiliza en la pavimentación está totalmente refinado. No puedes utilizar un cemento asfáltico que no esté apropiadamente elaborado en la planta una planta de petróleo. No puedes utilizar. Entonces, al cemento asfáltico se lo refina y se los refina para luego, dice, combinarlos en muchos casos con aceites para darle
consistencia apropiada para trabajos de pavimentación. Pero esto no es tan simple, ¿no? Todo tiene un proceso. ¿De acuerdo? Su uso es mediante la aplicación de calor, por su consistencia semisólida y carácter termoplástico. ¿Ya? Por consistencia semisólida, cambio de la consistencia, si vale, al clima ambiental, al ambiente, a la temperatura del ambiente. Y carácter termoplástico. ¿Por qué carácter termoplástico? Porque yo al cemento asfáltico no lo voy a utilizar, como asfalto, con asfalto diluido, con emulsión asfáltico, se utiliza tranquilamente a temperaturas bajas. Pero para utilizarlo en carpetas asfálticas de primer orden, se tiene que calentar el cemento asfáltico y mezclarlo con agregados. ¿Ya? Esos son los pavimentos de primer orden. ¿De acuerdo? Se clasifica básicamente por su consistencia o dureza, mediante un ensayo relativamente muy sencillo llamado de penetración en décimas de milímetros. Lo que yo les hablaba al ratito. ¿Ya? Entonces, este ensayito es relativamente sencillo. Por supuesto que tiene todo un procedimiento, y para yo tener el cemento asfáltico ya preparado para el ensayo mismo, tiene que haber estado en horno cierto tiempo, tiene que haber enfriado cierto tiempo, y bajo esas características recién se hace el ensayito. ¿Ya? El ensayito básicamente es una agujita que pesa 100 gramos, que se lo aplica al cemento asfáltico a una temperatura de 25 grados centígrados durante 5 segundos. ¿Ya? Entonces es un equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Ustedes, el anterior semestre yo les di una práctica les he dado. Busquen todo lo que se refiera a mezclas asfálticas. Pero les he dicho que busquen videos. Solamente 2 personas han encontrado videos y esos videos me han mandado. El resto ha copiado lo que encontraba en Internet. Por supuesto que hay un montón de datos en Internet. Un montón de bibliografía en Internet. Pero yo no les pedía eso, sino yo quería que busquen videos. Y videos hay muy pocos. No han debido encontrar y eso me han mandado. Bueno, entonces, a ver, busquen ustedes. A ver si para el próximo lunes, yo les voy a pasar este ensayito, les voy a pasar filmado con nuestros equipos en laboratorio. ¿Ya? Les voy a pasar. Pero yo quisiera que busquen, si es que alguno de ustedes se encuentra, en Internet. No sé si habrá, nunca yo me he puesto a buscar. Como nosotros lo hemos hecho hace años, en el 2010 creo que lo hemos hecho, lo hemos filmado. Varios ensayos hemos filmado. ¿Ya? Y hemos hecho inclusive unos videos muy interesantes desde el punto de vista práctico para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Les los voy a pasar. Entonces, este es un ensayito que se aplica durante 5 segundos a un cemento asfáltico que está a 25 grados centígrados con una agujita que pesa 100 gramos. Al cabo de los cuales la penetración debería dar 40-50, 60-70, 85-100, 120-150 décimas de milímetro. ¿Ya? O sea, 4 a 5 milímetros. ¿Cuánto es la diferencia? 1 milímetro. 6 a 7 milímetros. ¿Cuánto es la diferencia? 1 milímetro. Entonces, con este procedimiento realmente tenemos que encontrar estas especificaciones con este ensayo. 8.5 milímetros a 1 centímetro. ¿De acuerdo? La penetración. 1,2 a 1.5 centímetros. Tratamiento superficial. Entonces, nuevamente, aquí le puedo 60-70, 40-50, ensillado de Hunts, ensayo de Hunts. 60-70 le he puesto concreto asfáltico. 85-100, hormigón asfáltico.
concreto u hormigón es lo mismo. Eso es otra cosa que me molesta a mí, porque la palabra en español es el hormigón asfáltico. Y la palabra en inglés es el concrete asfáltico, es asphalt concrete. Y bueno, los mexicanos lo han vuelto español. Al concrete inglés le han vuelto concreto español. Que es lo mismo que hormigón, como si no tuviésemos la palabra. Pero bueno, ¿de acuerdo? El concreto u hormigón es lo mismo. Concreto asfáltico u hormigón asfáltico. Lo que se más utiliza ahora en el trabajo diario es el concreto asfáltico, ¿ya? Para separar un poco del hormigón con cemento Portland al concreto asfáltico, al hormigón asfáltico se le llama concreto asfáltico para tratar de diferenciar. ¿De acuerdo? Entonces, el 60-70, el 85-100, básicamente el hormigón asfáltico. 85-100 en zonas altas como La Paz, Oruro y Potosí, 60-70 en zonas bajas como Santa Cruz, Beni, Trinidad y Cobija. ¿De acuerdo? Y para tratamientos superficiales, 120-150. ¿Ya? Esta palabrita de tratamientos superficiales es la que no me acordaba. Es básicamente utilizar cemento asfáltico 120-150 con cemento asfáltico 120-150 con gasolina o con queroseno. Y eso no es claro. Pues no se utiliza el 85-100 en tratamiento superficial, son asfaltos diluidos. No se utiliza el 85, peor aún los 60-70 en asfaltos diluidos. Lo que se tiene que utilizar es el 120-150 para definir o fabricar, si vale el término, un asfalto diluido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedar aquí. Vamos a repetir porque es importante. ¿De acuerdo? A ver. Hormigón hasta el mínimo de concreto. No. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? La palabra en español es el hormigón asfáltico, el hormigón con cemento Portland, esa es la palabra en español. Pero se ha asumido el concreto, que es una palabra proveniente del inglés, el concrete inglés. O sea, se la ha asumido como una palabra en español y ya se utiliza como concreto en español, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la palabra, que es el hormigón. Hoy en día, sobre todo en México, se utiliza bastante el concreto. En vez de utilizar hormigón, utilizan concreto para todo, ¿ya? Aquí, por lo menos en Bolivia, al hormigón con cemento Portland se le llama hormigón. Al hormigón con asfalto se debería llamar hormigón asfáltico, pero se lo utiliza más como concreto asfáltico, ¿ya? Solamente es eso, nada más. Que el significado básicamente es el mismo, quiere decir lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Ya?